Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número 1 de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícale al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! Acción, bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez, el podcast número 1 de todo el mundo. El día de hoy estoy muy feliz porque está aquí la fregona de Marisela, una teóloga. Muchas gracias por la invitación, JP. Feliz de estar aquí. No, gracias a ti. Tú eres teóloga, Marisela. Teóloga, estudié teología, de carrera, formación, teología. ¿Qué estudia la teología en sí? La teología es una ciencia, tiene su ciencia, desde luego. Y es el estudio prácticamente de las cosas de Dios, pero lo que tiene de particular esta ciencia, a diferencia de las demás, en las demás ciencias vas descubriendo cosas, la ciencia ha descubierto algo, tiene un método para descubrir esas cosas, pero esta ciencia ha sido revelada por Dios. Entonces, Dios ha hablado al hombre de diferentes maneras y eso es lo que estudia la teología. Lo que Dios le ha dicho al hombre. Y lo vemos a través del estudio de la escritura, que es la palabra de Dios escrita, y a través de la tradición o el magisterio de la iglesia, que es lo que se ha dicho de Dios también a lo largo de la historia de la iglesia católica. O sea, checan las escrituras y de ahí parten su estudio. Sí. De lo que se ha dicho. Pero, te digo, es particular que Dios ha hablado al hombre. O sea, por ejemplo, Dios se le presentó a Moisés y le dijo y le mandó una misión. Entonces, Dios se revela, se da a conocer al hombre. ¿Es exclusiva de la religión católica, la teología? No, hay muchas teologías. Okay. Cada religión tiene su propia forma de descubrir esta manera en que Dios se ha revelado. Lo vemos con los diferentes profetas, el profeta Mahoma, pues la misma religión judía, que somos hermanos en la fe, Juan Pablo II así lo dijo, y también el hombre ha interpretado esto que Dios le ha revelado y por eso tenemos diferentes religiones, diferentes visiones de un Dios que se va queriendo mostrar, que se va queriendo dar a conocer. A ver si no te revolvo mucho. No, yo feliz, se me hace muy interesante. Entonces, por eso tenemos también diferentes religiones. El hombre desde su cultura, desde su forma de entender, contempla algo que le trasciende, que le sobrepasa y busca explicarlo. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, hay algo que te llama, algo que la espiritualidad carmelitana o San Agustín, hay algo dentro de ti, eso que Dios ha dejado para que lo busques y pues también Dios que se deja encontrar. Como una semilla. Sí. Okay. Ese vacío que podemos llegar a experimentar es Dios llamándonos, buscándonos. No sé si has llegado a experimentar en algún momento en tu vida, en tu día a día, como que algo te falta, como que algo no te llena, como que te vas de fiesta y estuvo padre, pero al final algo me faltó. Algo más. Ajá. Entonces es esa huella que Dios ha dejado desde que nos creó para que le busquemos, pero la teología es este Dios también que se va queriendo mostrar, que se va queriendo dar a conocer. ¿Todos estamos hechos para seguir una religión, para creer en Dios? El hombre es religioso, o sea, hay diferentes pensadores dentro de la teología, de la sociología, de la religión incluso, que hablan del hecho religioso. Entonces, todos de alguna manera buscamos esta trascendencia. Desde toda la historia, desde todos los pueblos, a donde voltees a ver, el hombre está buscando algo que le trasciende, algo más allá. Entonces, tenemos desde una religión tribal en África, desde el taoísmo, confucianismo, hinduismo, hasta las mismas, por ejemplo, en esta película de Mulan, los antepasados, o esta de Tierra de Osos. Ay, sí. Muy buena. Sí, entonces, eso se habla desde el punto de vista de la creencia de esas culturas.
hay algo siempre que buscamos más allá, algo que nos protege, algo que nos provee, algo que nos habla. ¿La religión de Tierra de Osos, te acuerdas cuál es? ¿O sabes cuál es? ¿La Es creencia? una tradicional que tiene esta protección de los espíritus. ¿Recuerdas? Sí, sí. Que tiene esta protección del espíritu. Se le puede decir espiritista o espiritualista. Ok. Y de esas hay muchísimas ramas. O sea, en África hay miles. Hay miles de este tipo de religiones y todas tienen variantes. ¿El chamanismo entra como una variante del espiritualismo? Puede ser, pero el chamanismo ya puede entrar el aspecto un poco demoníaco, porque hay espíritus, pero espíritus no tan buenos. Ok. Uh-huh. Interesante. Sí. ¿Hay algo, sabes cuál fue la primera religión? ¿Se tiene registro de eso? De las más antiguas tenemos el hinduismo, tal vez, budismo, y te digo ya las espiritualistas, todas estas de África, incluso las mismas prehispánicas nuestras, pues ya son milenarias, egipcios, romanos, pero aún antes de egipcios, antes de romanos está, por ejemplo, el hinduismo. O sea, ¿podríamos decir que el hinduismo es la primera de todas? No es como tal la primera, pero sí habla de la primera ya estructurada, a lo mejor con un libro sagrado, que ya tiene los 4 Vedas, que ya hay algunas divinidades. A lo mejor la podemos encontrar más instituida como religión, porque hay ciertas cosas sagradas que podemos decir es religión. El espíritu religioso del hombre, te digo, está desde muchas generaciones atrás con estas religiones que te digo hasta nuestras prehispánicas, en las que hay una creencia en la que se le tiene que ofrecer un sacrificio a los dioses, ¿no? Pero ya aspectos más sagrados e instituidos como religión, como es un libro sagrado, un personaje, divinidades, podemos hablar del hinduismo hacia acá, incluso antes del mismo cristianismo, ¿no? Ok, eso no lo sabía, ¿eh? O sea, me está diciendo que incluso antes de los registros que se tienen de las primeras religiones estructuradas, seguro ocurrieron o hubo muchas creencias antes que tal vez no se les está considerando como una religión formal por su falta de estructura. Por así decirlo. Sí, claro que sí. Incluso el judaísmo, pues nace con Abraham, pero no era una institución como tal, una religión como tal, hasta que en el Sinaí Dios da un libro, da unas reglas a Moisés, ¿no? Entonces podemos hablar de que desde entonces ya es la religión judía porque ya hay una estructura, ya hay un libro sagrado, ya hay una comunicación escrita que asienta las bases de esta religión. Ok. ¿Qué es religión, Marisela? Religión viene de una palabra que se dice religere. Ok. Es como esta conexión precisamente, esta revelación, conexión de Dios con el hombre. Religar, unir. Conexión de Dios con el hombre. Y es desde, te digo, pues es desde siempre, pero ya fielmente más instituida, es donde se establece, digamos, esta comunicación. Ya no solo es un Dios que habla a través de la naturaleza, sino que ya da unas tablas de la ley, por ejemplo a Moisés, da los 4 Vedas en el hinduismo, la revelación a Buda, ¿no? El momento de la iluminación que él pone por escrito. Entonces ya ahí hablamos de una religión como tal. ¿Desde qué épocas empezamos a ver que los hombres tienen creencias? ¿Desde el inicio de todo? Sí, porque si tú vas eras atrás, desde que apareció el Homo sapiens, vas a ver que se empieza a comunicar por medio pues de los jeroglíficos, de lo que va dejando como vestigio, pero habla de esto, de esta búsqueda de trascendencia, de estas religiones que yo te decía. Tierra de Osos es un ejemplo, ¿no? En el que el hombre busca esta trascendencia. Entonces, desde que Dios creó al hombre, lo podemos decir, lo creó con esta necesidad, con este deseo de ponerse en contacto con Dios, porque no podemos encontrar un hombre que no sea religioso. Digo, encontramos que sus primeras necesidades básicas pues es la casa, el alimento, el vestido, ¿no? Pero en cuanto el hombre empieza a cuestionarse, empieza a tener esta necesidad de algo que le trasciende. Ok. El hecho de tener la idea en tiempos muy atrás de tribus que
creían que tenían que sacrificar animales a otras personas. Hubo por ahí una tribu, no me acuerdo cuál, que era sacrificar a los ganadores de tal juego, de de tal juego. ¿Eso ya se le podría considerar en sí una creencia religiosa? Sí, ya hay algo porque esos sacrificios no es a un mortal, siempre es al dios de la lluvia, al dios del fuego. Veían esa divinidad en los elementos de la naturaleza. Y si nadie nos hablara de Dios, nos comenzamos a preguntar porque vemos la magnificencia de las obras. O sea, lo que estos primeros pueblos empezaron a ver, y por eso tienen Dios de la lluvia, del fuego, en los elementos, algo que los sobrepasaba. ¡Wow! El fuego que me calienta, el agua que llueve y me trae cosechas. O sea, todo esto lo veían como algo superior. Si fuéramos iguales, si hubiera, voy a ofrecer un sacrificio de una vida humana o animal a un igual, no se haría. Siempre es algo que me trasciende. Ok. Si podemos decir que de las primeras religiones estructuradas que se tienen registro es el hinduismo, ¿podríamos decir que el hinduismo es la religión verdadera? Esto ya es, es una muy buena pregunta, porque ¿cómo saber cuál es la verdadera, no? Porque el hinduismo dice, pues obviamente el hinduista voy a decir soy yo. Sí. ¿No? Pero aquí lo interesante es que en el hinduismo, budismo, otras religiones, hay un profeta que pone por escrito, Buda. En el momento de la revelación, se le reveló algo que puso por escrito. Pero es el profeta el que da testimonio y únicamente el profeta. No hay nadie más. En la religión católica, si tú revisas toda la Biblia, que es parte de la Biblia judía y después de la católica, viene igual esta revelación a varios personajes, Moisés, los profetas, David, reyes, pero en la católica llega alguien que dice, yo soy Dios. No solo soy un profeta que habla de Dios, sino que mi Padre me ha enviado y yo soy el Hijo de Dios y soy de la misma esencia que este Dios. Es decir, tú que me ves, pueblo de Israel, yo soy Dios, Jesús. Y eso es lo que hace diferente a todas las religiones. No hay alguien que se haya nombrado Dios más que Jesús, Hijo de Dios, de la misma naturaleza que Dios. O sea, en todas las demás religiones, la figura central es un profeta. Pero es una revelación al profeta. Es una revelación. Y nunca se dice quién es ese de la revelación, o sea, ¿quién le reveló al profeta? El profeta por lo regular dice, tuve una revelación de Dios, Alá, del Dios tal. Ok. Pero siempre es una persona. Y de hecho, hay mucho de bueno y verdadero en estas religiones. Hay un documento de la Iglesia Católica que se llama Nostra Aetate, en el que la Iglesia reconoce cosas buenas y verdaderas en estas religiones, porque buscan, a final de cuentas, esta trascendencia, este Dios. Pero en esta búsqueda, podemos decir, está sesgada porque se quedó en la revelación del personaje, del profeta. Te digo, esta revelación de Jesús fue plena, fue total, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces, no hay nadie que haya dicho yo soy el Hijo de Dios y participo de la naturaleza de Dios más que Jesús. Y lo curioso que tiene, por ejemplo, los 4 Vedas o el libro de Buda, son escritos de una única persona. Y en la revelación de la Biblia son diferentes profetas, diferentes escritores sagrados en diferentes épocas que tienen una misma línea. Si tú lees toda la Biblia, tienen una misma línea de preparación en el Antiguo Testamento para la venida de Jesús y en el Nuevo Testamento desde la institución de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo y cómo se fue expandiendo esta nueva buena noticia. O sea, hay un patrón común de diferentes personas, pero que están diciendo lo mismo. Lo mismo. Y eso te habla de que no es coincidencia que de diferentes épocas, diferentes años, diferentes contextos sociales, me imagino incluso, empezaban a escribir cosas que ni se conocían,
Exacto. Pero iguales o similares. Muy similares, porque Ok. los profetas de antes de Cristo hablaban de un Salvador, de un Mesías que había de venir con tales características. Por ejemplo, es muy conocido el siervo doliente de Isaías, que todo eso escrito siglos atrás se cumple en Jesús. Se cumple en Jesús. Entonces, nada más aquí hubo pues el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que lo quitara de la opresión que siempre tuvo de los diferentes pueblos que estaban en auge, de sirios, griegos, de romanos, cuando llega Jesús. Y entonces decía, el Mesías debe ser un Mesías que nos va a quitar esta opresión, que ya no vamos a tener que pagar tributo. Y llega Jesús, el que se dice Mesías, hijo de Dios, entrando a Jerusalén en un burrito, naciendo en Belén, y dicen, no, pues este no es el Mesías que yo estaba esperando, ¿no? Entonces por eso no lo reconocen, porque ellos esperaban este guerrero triunfal que los iba a sacar de esa opresión. De hecho, ellos siguen esperando la venida del Mesías. Perdón. Ellos esperaban un Mesías guerrero 100%, y viene Jesús, hijo de Dios, ama a tus enemigos, ámense los unos a los otros, humilde, sencillo, que habla de una revolución, pero del amor. Y de hecho lo decía mucho, ¿no? O sea, los judíos eran fieles cumplidores de la ley. Decían, no, yo no vine a quitar eso, solo vine a darle la plenitud del amor, de la entrega, del sacrificio. Entonces no les gustó el Mesías. Sí, claro, querían un vengador. Sí, que los vengara precisamente. Y hablando, Marisela, de estos escritos que en diferentes tiempos, en diferentes contextos que se escribió la Biblia, hay un patrón común en las historias que se cuentan, en los relatos. ¿Podríamos decir que el catolicismo es la religión verdadera? Sí. Okay. Sí, porque llegan, te digo, a la plenitud de Jesucristo, y más aparte todo lo que viene después de la venida de Jesús es, de hecho, se dice Jesús es la plenitud de los tiempos porque es el Hijo de Dios. Él lo dijo, lo manifestó en la cruz, pero no solo, y a diferencia de las otras religiones, es que el profeta se murió y ya, se murió. Pero ¿cuál es la fe católica? ¿Cuál es la auténtica fe en Jesucristo? Que resucitó. O sea, es un Dios que vuelve a la vida, no a la vida como la conocemos nosotros, sino a una vida plena, resucitada y gloriosa. Okay. Que ahora nosotros aspiramos a eso, a que esta vida es pasajera, pero un día vamos a estar en una eternidad con Dios. Eso, porque si nada más esperara esta vida que tiene fin, ay, pues qué triste, ¿no? Sí. Dejar de existir un día, pues como que ¿para qué? Pero esa precisamente es la fe que tenemos, que un día vamos a resucitar en una vida mejor que esta, gloriosos con Dios, en una totalidad perfecta. ¿Puede haber más de una religión verdadera? ¿O se interpone con lo que es la verdad? No, o sea, más bien, en el momento que vamos a morir, se nos va a revelar totalmente la verdad. Vamos a saber cuál es la verdad. Y llegamos y los testigos de Jehová. Podría ser. Es que es lo que para mí se vuelve problemático. O sea, si podemos decir que el hinduismo tenemos los primeros registros de una religión bien estructurada, para mí lo más lógico sería pensar qué es la religión verdadera. Y si el catolicismo se estructuró un poco después, no sé, me hace, o sea, no. Ok, a lo mejor voy a dar con tu conflicto. Cuando morimos, imagínate que nací hinduista, fui hinduista toda mi vida, voy a morir hinduista, y llego y ¡pum! La católica es la correcta. Pero si como hinduista yo viví los principios y preceptos de mi religión, que es en esta búsqueda de la verdad, porque a final de cuentas las religiones buscan una verdad y buscan que esa verdad sea Dios. Entonces, si yo viví en esa verdad, no puedo decir a todos los hinduistas, todos los que no son católicos se van a ir al infierno. No. O sea, cada quien desde su lugar trata de vivir en esta verdad que a final de cuentas es Dios, y podemos llegar a la salvación aún siendo ateos, ¿eh? Ojo con lo que te estoy diciendo. Aún siendo ateos, en algún momento puedo estar de cara a Dios, pero fui un ateo bueno,
honesto y encontrarme un día cara a cara con Dios. Sí, o sea, para ser bueno no necesitas seguir una religión. No necesitas, pero si te puedes acercar y darle esa plenitud a tu vida, qué mejor comenzar a disfrutar desde ahorita algo de esa plenitud de vida, ¿no? Sí, y lo que me estás diciendo de que siendo ateo puedes llegar al cielo es porque lo que interesa es el cómo lleves a la práctica esos valores de tu religión o de tu creencia personal. Sí. Y sin duda puedes acceder a buenos valores sin pertenecer a una religión en sí, ¿no? Y también porque hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Aunque yo niegue a Dios, Dios me hizo bueno y me creó bueno. No dijo, tú como vas a ser ateo, te voy a hacer malito. Uh-huh. Dios se dio a todos por igual y nos ha dado a todos por igual la capacidad incluso de encontrarle y de reconocerle. Nada más ojo aquí que hay algunos ateos que dicen, ay no, pues yo soy ateo porque qué flojera ir a misa, qué flojera. Eso es muy diferente. Yo conozco ateos tengo muy buenos amigos ateos que de verdad se cuestionan, buscan y todo, y aún en su búsqueda todavía no encuentran. Por ahí está la duda. Hay una auténtica búsqueda. Pero hay un ateísmo muy cómodo que me pone en una zona de confort que qué padre, y que también a veces soy ateo porque, pues si no hay pecado, también pues le entro más a gusto al desmais, ¿no? Son las como vertientes sí, que claro. he visto, pero hay auténticos ateos que de verdad están en una búsqueda de la verdad, que se cuestionan su vida, las cosas, la misma fe y todo, y que están ahí buscando, en algún momento algo encontrarán. A esos ateos me refiero. Sí, tiene sentido. No los que caen como en una resignación de ay. Okay. Sí. Okay. De que haga lo que... pues imagínate. Si soy ateo también me voy a salvar. Pues, sí, qué no cómodo. lo necesito. Aquí 100%. Me quedo, ¿no? ¿Existe tal cosa, Marisela, como el ateo? ¿Se puede ser verdaderamente ateo si nos vamos a la definición de ateo? Había un profesor de filosofía que nos decía que el ateo es el que... No sé si me estoy equivocando, recuerdo que decía que era el que dice no existe Dios. ¿No sería más bien el término el agnóstico? O sea, el negar a Dios, no sé si sea correcto en términos. ¿No sería más agnóstico que es no sé si existe o no, yo no creo? Lo que pasa es que ahí hay un juego de palabras. Al decir ateo o estoy en contra de Dios, pues ya estoy hablando de la existencia de Dios, porque para negarlo tiene que existir. Era eso, justo. Exacto. Okay. Sí, es como un jueguito de palabras. Híjole, no me quiero meter en temas polémicos, pero ahora los que dicen que no es una vida humana, ¿no? En las tales semanas, pues entonces, ¿qué es antes? ¿Una vida elefante o una vida delfín? ¿Y en qué momento da el brinco a ser humana? Okay. ¿No? Entonces es ahí como un jueguito de palabras, medio curioso, pero sí, hay varios. Hay efectivamente los agnósticos que no lo niegan, pero tampoco lo aceptan y no aceptan una revelación, no aceptan una forma de vida. A final de cuentas, el ser creyente debe de llevar a una forma de vida y estar en una religión. Es una forma de vida. Porque haces ciertas prácticas religiosas, como la oración, nosotros los católicos la Eucaristía, así como el islamista cree en un Dios Alá y hace ciertas prácticas religiosas. Entonces, volvemos al mismo tema, esto es lo que delimita una religión, las prácticas religiosas que tú hagas. Okay. A final de cuentas, todos estamos en esta búsqueda de Dios. Por eso hay algo de bueno y verdadero en las otras religiones y no los mandamos al infierno. Eso me pareció muy interesante, Marisela. Eso justo es como yo lo recordaba, que el hecho de tú ser ateo significa que yo niego a Dios, Dios no existe. El hecho de negar algo, tú presupones primero que existe, ¿no? O sea, para negar algo primero tienes que darla de buena de que existe para ahora sí proceder a negarlo. Es por eso que ahí puede ser técnicamente incorrecto llamarte ateo, porque en realidad estás aceptando que existe para después negarlo. Ajá, así es. Okay. Sí. Es lo que
¿Cómo quitas el fundamento del ateísmo precisamente? O sea, lo que tú acabas de explicar perfectamente. O sea, no puedes negar algo que ya estás presuponiendo que sí existe desde la palabra. ¿Sale? Ok. Ahora, pensando lógicamente, ¿por qué no se puede negar? O sea, a ver, ateo, no existe Dios, es lo que se dice, ¿no? La definición. O sea, realmente si digo no existe Dios, ¿estoy suponiendo que existe? Sí, en el sentido, bueno, es que aquí nos vamos a meter en una controversia filosófica Ok. tremenda, pero sí, o sea, lo que no existe no lo puedes ni nombrar. ¿Cómo nombras? ¿Qué hay aquí? Pues aire, existe, porque lo estoy nombrando. ¿Ves? Entonces, ¿cómo nombras algo que no existe, que no tiene un término, que no tiene... Ya. Con eso que dijiste, se me iluminó la mente. Ok. Wow. Sí. Es cierto. Sí. Y de alguna manera, ya también, por ejemplo, hay algunos filósofos que entran en todo este tema de, por ejemplo, con el nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Pues Yahvé o Jehová es el mismo Dios. Si tú te vas ahora sí que a la palabra escrita en hebreo como tal, Jehová es una falta de ortografía de Yahvé. Ok. Y a final de cuentas es Dios. Sí, es Dios, lo nombres como lo nombres, ¿no? Es Dios. Sí. Regresando al tema del ateo, Marisela. Ok. Sí, me pareció muy lógico. Es como si es que lo estoy intentando entender y siento que algunas personas se podrán confundir como yo lo estaba hace 5 segundos. Okay. O sea, si yo quiero, por ejemplo, me dices de la existencia de una nueva figura, no sé, ¿Cómo le llaman? cadelato, el cadelato. Y me dices, sí, es un cadelato, esta forma que yo traigo aquí en mi reloj. Yo te digo, no existe el cadelato, o sea, no existe. Para que mi mente pueda negar eso, primero tiene que entender o tener una imagen. Pues de plano no existir. O sea, ¿por qué se dio el cadelato? ¿Por qué se dio la teoría de la gravitación? Porque hubo alguien que lo observó y se dio cuenta que existe. Seguramente en el universo hay muchas cosas que todavía no descubrimos, no sabemos ni cómo se llaman. Pero pues ahorita sí las puedo negar porque no se han descubierto, no existen. La existencia de Dios ya se ha probado, por así decirlo, de muchas maneras. Te puedo hablar en la fe católica, milagros eucarísticos, tantos milagros que presenciamos, la misma revelación que te digo, este Dios que se da a conocer. Ya hay algo que habla de su existencia. El cadelato, como dices tú, pues si ya le diste un nombre es porque ya comprobaste que existe, como cualquier otra ley, ¿no? Ya, sí tiene sentido. Tiene mucho sentido. Sí. Entonces, si ya comprobé que existe el ornitorrinco, porque ya lo vi, porque tiene tales características, se extingue. Ya no existe, pero existió. ¿Ves? Y yo no conozco un ornitorrinco. Nunca lo he visto. Y ya por eso voy a decir que no existe el ornitorrinco. Tengo esa... No existe. No me vengas a decir que el ornitorrinco existe porque yo no lo he visto con mis ojos. No lo he palpado. Y es a veces el argumento de los ateos. Decir, ¿cuándo han visto a Dios? No hemos visto a Dios cara a cara. Tú lo has visto cara a cara, yo no lo he visto cara a cara. Pero tengo experiencias en las que digo, Dios existe. Y en esta experiencia personal, porque es personal, yo no te puedo imponer la fe. No te puedo imponer que creas. Debe de haber una experiencia de JP con Dios para que JP diga sí. Yo te puedo decir que Dios existe porque en mi experiencia pasó esto, pasó lo otro, pasó no sé qué. Sí. Y la mayoría lo hemos recibido por fe, por tradición. Papás católicos, seguramente tus papás católicos. Sí. Entonces, en una primera instancia se nos enseñó la fe, pero espero que no todo el mundo lo hace. Que tengas esta, no sé cómo decirlo, valentía o simplemente como la decencia incluso de cuestionarte la fe. Incluso de cuestionarte, ¿de verdad Dios existe? ¿Cómo sé que Dios existe? Mis papás me lo enseñaron, pero ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me bautizaron?
Entonces, ojalá que sí nos cuestionemos un poquito. Bueno, al menos yo lo hice muchísimo. Da más en el tiempo de adolescencia, de que nos cuestionamos todo. Sí. Incluso es cuando lo empezamos a negar. No, Dios no existe. Sí. Qué flojera ir a misa. Y nos creemos cool, nos creemos así como ya sobrepasé esa fantasía. Me llama mucho la atención ese tema, Marisela. He oído muchos comentarios que dicen que los que creen en Dios se van por la vía fácil porque es el creer y no el comprobar científicamente. ¿Tú crees que el creer en Dios es para gente resignada que decidió o tal vez no decidió, pero que está en una ignorancia, que no ha descubierto o que no ha sobrepasado cierto límite para ahora sí entender y que mejor decide vivir en una fantasía? He visto muchas cosas en cuanto a la fe en Dios. He visto gente muy humilde con una sabiduría tremenda en la que Dios se le da a conocer de manera muy sencilla. No sé si te ha tocado ir a alguna ocasión de misiones o a los que han ido de misiones. En la gente del campo es muy sencilla, pero no necesariamente es ignorancia. No necesariamente es ignorancia porque a Dios se le puede encontrar de muchas maneras. Sí, a través de la ciencia. De hecho, hay muchos científicos creyentes. Muchos científicos creyentes, como los hay ateos también. Sí, sí. Pero a Dios se le puede encontrar de muchas maneras. Y más bien, lo correcto sería Él se deja encontrar de muchas maneras porque nos busca y busca que lo conozcamos. Yeah. Entonces, de muchas maneras se va revelando a la gente sencilla, de forma sencilla, al hombre de ciencia, con la ciencia se le va revelando y se le va dando a conocer. No es de ignorantes. A veces dicen que ser creyente es ser ignorante, pero lo que te digo, si tú haces un ejercicio auténtico de cuestionar incluso tu propia fe de los porqués, llegas a Dios. Incluso sin la teología, por medio de cuestionamientos filosóficos, puedes llegar al conocimiento de un orden supremo. Sí, tiene sentido. Y ojo, yo ignorancia me refería incluso a mí. O sea, por ejemplo, el tal vez no querer indagar teniendo yo la posibilidad, puede que el tiempo, los recursos para indagar, yo puedo ser un tremendo ignorante y yo mismo puedo decidir. O sea, mi pregunta, ojo, yo soy católico, o sea, no, pero quiero entender, quiero verlo desde un ojo crítico y lógico porque sé que la fe accede con la razón. Hay un punto donde ya la razón ya llegó hasta ahí y solo la fe puede sobrepasar, pero me gusta verlo desde un ojo crítico y me refería a ignorancia en incluso, o sea, cualquiera que aún teniendo los recursos no, el decir, es que he oído muchos comentarios de creer es más fácil que yo que no creo en Dios, ya leí muchísimo y no me convence. Y, por ahí, o sea, seguro los has oído, ¿no? Sí, pero volvemos un poquito a lo mismo. Es más como es la comodidad de no buscar. Es la comodidad de no buscar. Sí, o sea, y creo que la mayoría de los que nos decimos católicos entramos aquí. No voy a misa porque no me gusta, pero no conozco realmente el sentido de la misa. 100%. No me gusta orar, pero pues no sé ni qué sentido tiene. O pienso que el estar con Dios es hincarme, golpes de pecho, y no tiene nada que ver con eso realmente la fe. Entonces sí, tiene que haber lo que te decía, una búsqueda auténtica y ignorar, pues yo también ignoro muchísimas cosas, o sea, todos realmente ignoramos. Aquí el que es Dios, solo Dios, o sea, yo todavía ignoro muchísimo, incluso de la misma fe católica, pues porque es amplísimo el camino y las otras religiones y todo, ¿no? Entonces, lo que sí yo siempre quise es, pues, me gusta cuestionarme y también me gusta hacer que se cuestionen. Te comentaba que yo soy maestra y yo les decía a las niñas, ¿pero por qué? O sea, yo misma, ¿por qué crees? ¿Qué te lleva a creer? ¿Qué te hace católico? ¿Qué te hace creyente? Un verdadero creyente, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo. Fe y razón se complementan. A final de cuentas, también tenemos fe en la ciencia. Creemos que el avance científico nos va a ayudar a sacar adelante tal enfermedad, ¿no? Y a final de cuentas crees,
también crees en lo que te está diciendo la ciencia. Sí, 100%. Y puedes decidir no creerlo. No, yo no creo que un paracetamol me va a quitar el dolor de cabeza. Hasta que lo experimentas. Lo mismo pasa con Dios. Uh-huh. Si no experimento, vuelvo a lo mismo. Si no hay este encuentro personal, pues mi fe es de tradición. Porque me lo enseñaron. Uh-huh. De nombre, sí me llevaron, me bautizaron, pero yo ya no indagué más. Ya me quedé ahí. Uh-huh. Es a esa ignorancia a la que me refería. Uh-huh. Una pregunta muy común que yo he oído acerca de Dios es esta. Si Dios es omnipotente y todopoderoso, ¿por qué permite que cosas malas sucedan? ¿Cómo puede explicar la teología esto, Marisela? Ok. Dios cuando te da algo no te lo va a quitar. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos hizo con inteligencia como Él, uh-huh. Con libertad como Él, con capacidad de amar como Él. Entonces aquí es donde entra el uso de estas facultades o cualidades que Dios nos ha dado al ser humano. Tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Dios, si pudiera acabar con el hambre, con el sufrimiento, con la muerte, con todo. Pero le ha dado la libertad al ser humano de hacerlo o no, de actuar libremente. Y aquí entra, es muy, muy interesante la pregunta. Dios no va a quitar una ley que Él mismo puso, digamos, como para protegerte. Digamos, voy caminando por la calle y está lloviendo, hago conexión, va a caer un rayo. Dios no va a en ese momento que se detenga el universo para que no le caiga un rayo a Marisela. Las leyes de la naturaleza que Él puso siguen su causa. De manera extraordinaria a veces sucede, ¿no? Uh-huh. Era para que muriera, era para que en tales circunstancias, y es lo que llamamos milagro. Pero está la libertad humana. Todo esto no ha sido creado y tampoco es querido por Dios. Le ha dado la libertad al ser humano. Y si te fijas, esto es como consecuencia de actos del ser humano. Ahora, la enfermedad, aquí, o el dolor, ¿no? El sufrimiento. Aquí hay una teología muy interesante en cuanto a la caída, el pecado, que dice el texto bíblico que cuando Dios terminó de crear animales al ser humano, dice, y vio Dios que todo era bueno. Había una plenitud y totalidad de perfección en la creación, pero a raíz del pecado perdemos lo que se le llaman los dones preternaturales, que éramos inmortales, teníamos toda la sabiduría y el conocimiento, porque dice el texto bíblico que los animales pasaron frente a Adán y él los nombró, ¿no? Entonces es consecuencia del pecado que experimentamos la muerte, el dolor, el sufrimiento, pero es en el mismo uso de la libertad que tiene el ser humano, porque Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo menos del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos condenados a hacer el mal, Marisela, a romper en este caso el tomar el fruto prohibido. Si no era Adán, era el siguiente, por mera naturaleza humana. Bueno, ya de ahí se desencadenó, entró el pecado en el mundo. Nacemos buenos, Dios nos crea buenos. Pero ahora tenemos esta inclinación natural al mal, a hacer el mal. Pero siempre tenemos la libertad de no hacerlo. ¿Pero cómo está eso, Marisela? ¿Nacemos buenos con inclinación natural al mal? Ajá. Hay algo que se llama concupiscencia en el ser humano. Esta inclinación al chocolatito, pues al sexo que debe ser delicioso, a 1000 cosas que nos atraen, a entrarle al alcohol, aunque deterioremos nuestra salud. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. O sea, Dios nos hace buenos, crea todo bueno, pero ahora por la libertad humana tenemos nos gusta. Esto que te acabo de decir, ¿a poco no es? Es atractivo. Es atractivo. Sin duda. ¿No? Uh-huh. Pero tú decides. Si tienes diabetes y vas y te comes un pastel y luego dices, ¿por qué Dios permitió? Pues siempre estás eligiendo. Adán, esta es la figura literaria que se usa, ¿no? Adán. Pero en realidad es la humanidad. Siempre tenemos esta capacidad de elegir hacer el bien o hacer el mal.
ayudar al que está en la calle, al que necesita, crear políticas que ayuden a los más desfavorecidos o embolsarme todo lo que puedo, ¿no? No ayudar, no ser caritativo, no cuidar mi propio cuerpo. Todo es decisión. A ver si me doy a entender. Sí. ¿Puede haber una persona perfecta, Marisela, una persona humana perfecta que nunca se haya inclinado, que nunca haya cedido a esta tendencia natural al mal? No. Esta concupiscencia la experimentamos todos. Dicen que el santo más santo peca 7 veces al día. Entonces, es esta capacidad que tenemos siempre de elegir y de a veces tender a lo no tan bueno. Ojo, la concupiscencia no es pecado. Yo puedo tener enfrente un pastel de chocolate, un plato de verduras y saborearme el pastel de chocolate, pero elegir las verduras porque sé que me hacen bien. O sea, el deseo no es malo, no en sí, es natural. Es natural, ya. Es natural. Es natural al ser humano. También por eso a veces este papel de un Dios que está viendo a ver en qué te equivocas para mandarte al infierno no es tan así. También Dios conoce la naturaleza humana y la experimentó. Jesús, que se hizo hombre, experimentó las tentaciones, ¿no? Hay un pasaje bíblico en el que el diablo lo tienta y le dice, si ves todas estas posesiones, lo experimenta, pero elige. Elige no, la tentación no es el pecado. Ok. Siempre puedes elegir. A veces caemos en el pecado porque elegimos lo que nos hace mal o lo que hace mal a los demás. Pero siempre Dios nos pone en esta posibilidad de elegir. Imagínate un Dios que te castiga por el pecado, porque Dios no castiga, tú eliges. Siempre estás eligiendo tú, por eso te da la libertad, no te condiciona ni te determina. ¿Dios sabe lo que vamos a hacer? En Dios todo es un eterno presente, porque es Dios. El tiempo es humano. El tiempo es humano y nos medimos por medio del tiempo, pero Dios es eternidad. Él sabe lo que va a pasar, pero siempre tenemos esa posibilidad de elegir. O sea, ese sabe lo que va a pasar incluye lo que yo voy a hacer. Sí, pero no te condiciona que lo hagas. Me interesaría mucho ahondar en eso. Me parece fascinante. No te condiciona a que lo hagas. O sea, tú siempre, aunque Dios ve, digamos, toda la eternidad del tiempo, incluso del presente pasado, no está condicionándote a que tú hagas o dejes de hacer una cosa para cambiar la historia. La historia la escribes tú con tus decisiones. Pero ¿cómo no rompe eso el libre albedrío que nos dio? Si ya sabe lo que voy a hacer. O sea, ya sabe que si me emborracho este fin de semana voy a chocar y cosas malas van a suceder. Teniendo yo la elección de no hacerlo, ¿cómo el que él lo sepa, lo que voy a hacer? Pero no cambia la película. Tú sabes que el Titanic se va a hundir porque ya has visto la película muchas veces y lo sabes. Ya sabes cómo va a suceder todos los actos, ¿no? En el Titanic se va a hundir. Está el iceberg. Pero tú lo sabes y no puedes ir a cambiar la película, ¿verdad? No. No, así pasa con Dios. Él ve toda la eternidad, toda la historia de la humanidad, como si fuera una película, tal cual el rodaje de una película. Pero no mueve nada que toque la libertad del ser humano. ¿Cómo se le llama eso? ¿Omnisciencia? Omnipresencia, omnisciente, todopoderoso. Ya. La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Omnisciencia es el conocimiento de todo. Ajá. La omnisciencia es que sabe lo que voy a hacer, más no va a modificar tu conducta. Te puede enviar gracias. Hay algo que se llama gracia actual. Ok. En el que estoy pensando en robarme tu celular. Y estoy acá yo maquinando y hay una gracia que me está mandando Dios. Que dice, no, Marisela, no lo hagas. Eso no está bien. En mi conciencia. Porque este diálogo interno es en tu conciencia de hacer o no hacer. Lo haces. Todos lo hacemos. Y Dios me manda la gracia. No, eso estaría mal. Le vas a generar un mal. Entonces, esas gracias sí te las manda, pero no está actuando por ti. Te está mandando chispazos de gracia, pero no actúa por ti. Porque incluso aunque te las mande, tú puedes decidir, ya me las mandó, pero igual me voy por lo malo. Igual lo hago. El ser humano siempre puede decidir. Eso cuando me lo explicaron me pareció fascinante. El hecho de que sabe, más no altera.
Sí. El hecho de que sepa no altera. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Porque lo que te decía a un principio, lo que te da no te lo va a quitar, ya te dio la libertad. Y si con tu libertad estás muriendo en cuanto a esa vida eterna, no lo quiere, obviamente no lo quiere. Pero sí lo permite porque te dio esta libertad. Y es más, me gusta usar mucho este ejemplo. Cuando, no sé si tengan novia, pero... No, ahorita no. Ok. Como quedante. Ok, muy bien. Con tu quedante, ¿te gustaría que te quisiera libremente o que te quisiera que fuera tu novia, anduviera contigo, porque estás condicionando eso, que le dijeras, tienes que andar conmigo o te mueres? No, libre. Libre. Lo mismo pasa con Dios. Quiere que lo amemos libremente, porque queremos experimentar un amor libre, ¿no? Uh-huh. Igualmente pasa con Dios. Él pudiera hacer que todos lo amáramos, como tú dices, así como acabar con el mal en el mundo, pues pudiera ser también que todos lo amáramos y que todos fuéramos buenos. Pero yo creo que todos queremos experimentar ese amor que viene de alguien libremente, no porque lo estoy condicionando o porque lo voy a mandar al infierno, ¿no? Sí, exacto. Sería como decirle a tu sobrinita chiquita, tú quieres que te quiera, pero tú quieres que te quiera realmente. O sea, tú le puedes decir, dime que me quieres. Si te lo dice, no sabe al te quiero genuino. Ah, claro. Ya. ¿Y cuál es tu reacción cuando de la nada te dice, cuánto te amo? No. Ay, sí, ¿no? 100%. O sea, es 100% una reacción más genuina. Que hasta te mueve todo. Sí. ¿No? Sí. Así es con Dios. Ok. Está muy interesante. Hablando de Dios desde la razón, Marisela. Porque tengo entendido que se puede acceder a tenemos razones para creer. No es una fe ciega. ¿Hay alguna explicación lógica que a ti te haga sentido de la existencia de Dios? Sí. Lo puedes conocer al autor por sus obras, ¿no? Si tú contemplas el mundo, el universo, la naturaleza, el mismo ser humano, la exactitud con que funcionan y la perfección con que funciona el cuerpo humano, el día, la noche, las estaciones, todo eso te habla de una inteligencia muy superior que ha ordenado. O sea, así por simple contemplación, dices, ah, caray, ¿quién hizo esto? Este relojito tan perfecto, ¿no? Entonces, desde la creación puedes llegar al conocimiento de Dios. Y incluso muchos científicos que se meten en este estudio de las leyes y todo, por eso son creyentes. Porque dicen, solo una inteligencia superior pudo haber ordenado cómo giran los planetas tan perfectos, no chocan los astros. Esto habla de una inteligencia superior. Y te digo, hay tantas cosas que no conocemos. Y es que siento que te lleva a lo mismo, Marisela. O sea, pensando lógicamente el origen de todo. En la explosión del Big Bang, si lo piensas, igual esa explosión. ¿Quién lo aprendió? Siempre vas más allá de. No sé si sea naturaleza, no sé si sea mi formación, mi contexto, pero siempre cuando escarbo siempre remito a igual eso que yo pensé que era el origen, ¿qué originó ese origen? Por ejemplo, la explosión del Big Bang es... Por ejemplo, la teoría del Big Bang fue hecha por un sacerdote católico, muchos no lo saben, inspirada en el relato de la creación. ¿Cómo se llama el sacerdote? Búscalo, Padre Big Bang. Es algo, híjole, no recuerdo ahorita el nombre como tal. Tú dale, yo lo busco. Y él era amigo de Einstein, de hecho. ¿En serio? Es un astrofísico. No me sabía esa, ¿eh? Sí. Y todo, conozco algunos ateillos por ahí que me dicen que la teoría del Big Bang, no sé qué, que porque la ciencia lo dice. Digo, pues es que la ciencia, esa teoría en específico, es del padre Big Bang. George Lemaitre. Lemaitre, sí. Amigo de Einstein. Hay una foto en la que sacerdote belga, matemático, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente atribuida de forma
incorrecta a Hubble. Esto es referencia a Wikipedia, es lo primero que me sale. Sí, pero No hay una sabía foto, eso, ¿eh? hay una foto en la que es amigo de Einstein judío, obviamente. Ajá. Pero pues por ahí conversaban de estas cosillas. Ah, su madre. Es católico Sí, y formuló la teoría del Big Bang. sí, así es. Y también hay muchos sacerdotes científicos. Hay una área del Vaticano destinada a esto, que tienen hasta un observatorio. Y también estudian este tipo de cosas. Observan. Imagínate cuando los telescopios y todo esto de recién que salían y todo, había algunos sacerdotes que se metieron a ese tema de estudiar. Y no sé si te lo has preguntado, pero luego dicen, si hay vida en otros planetas, ¿qué dice la iglesia? Pues si hay vida en otros planetas, pues qué buena onda. También son creados por Dios, porque Dios es creador no de la Tierra, del universo. ¿Esto qué significaría, Marisela? Si el creador, el formulador de la teoría del Big Bang es católico, ¿significa que esta explosión que él propone como origen del universo, esta explosión fue causada por un ente superior? Por Dios. Ah, pues lo que estábamos diciendo. O sea, Sí, incluso sí. esta explosión me lleva a preguntar, ok, ¿pero fue coincidencia o fue provocada? Hay una intención. Dios crea con una intención. O sea, no estamos aquí por la casualidad. Sí, claro. Hay una intención de que tú estés aquí, de que con tus talentos estés haciendo algo, porque también tienes una misión. Entonces, Dios ha creado de manera intencionada, 100%. También, por ejemplo, la teoría del evolucionismo no se opone al creacionismo. ¿Cómo no se opone? No se opone. O sea, Dios pudo haber creado, los 7 días los puedes, digamos, desenrollar en miles de años. Y Dios incluso puede seguir creando actualmente. Pero porque los días serían entendidos como un tiempo que ahorita, que probablemente no son los días que nosotros conocemos. Sí, lo que te digo, el tiempo es limitación humana. Dios es eterno, presente toda la historia de la humanidad y desde la creación del universo hasta la parusía, que es el final de los tiempos, ¿no? Y es que eso cuesta entenderlo, porque me acuerdo que me explicaron, porque hay unos que dicen, ¿cómo que esos días son diferentes a los de hoy? Que cuando se habla del fin del mundo, muchos te dicen, es que ese fin, pues dicen, ya es pronto, pero es algo pues relativo. O sea, a lo que voy es que el tiempo que podemos leer 7 días de la creación, nosotros lo entendemos como días de 24 horas, probablemente, o sea, el tiempo en sí, las medidas de tiempo fueron un consenso humano. ¿No? Sí, y aquí es donde hay que aprender a interpretar la Biblia. Porque, por ejemplo, un hombre que vive 100 y tantos años, pues también se está usando más de 100 años para decir que vivió mucho, pero no necesariamente vivió 100 y tantos años, ¿no? Como dicen Matusalén, que vivió tantos años, no necesariamente. No es literal. No es literal. Mucho de la Biblia no es literal. Hay que interpretarlo y entender el sentido que se quiso decir con eso. Está muy interesante. Como esto de que los ricos no se van a salvar por ser ricos. Es más, dice el texto, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve, ¿no? Y tú dices, bueno, yo escuché a muchas personas durante toda mi vida que decían el ojo de una aguja de coser, pues ¿cómo entra un camello ahí? No hay manera. Pero se refiere al contexto en el que fue escrito el texto. El ojo de la aguja era una puerta de la ciudad amurallada por donde entraban los camellos y venían cargados con cosas y no podía pasar el camello por el ojo de la aguja. Entonces había que descargar el camello para que pasara y luego volverlo a cargar. El ojo de la aguja es una puerta. Difícil, pero no imposible. Sí, exacto. Eso es lo que Chance quería decir, ¿no? Y tampoco es que Dios esté peleado con la riqueza. O sea, más bien ahí el tema, o lo que al final de cuentas la interpretación del texto bíblico es el apego que se puede llegar a tener con la riqueza o cómo la consigues. Porque hay quien pues lo consigue de manera ilícita y aparte es avariento.
¿no? No solo es rico, sino es avariento. Fíjate que yo no me sabía esa de la aguja, ¿eh? O sea, pues la aguja en tiempos de hoy es una cosita que es imposible que un camello pase. Yo sí creí que se refería a que es imposible, o sea, que veían la riqueza como algo malo. No. Y también hay otra parábola en la que Jesús habla de los talentos, ¿no? Que le da 10 talentos, que era la moneda de ese tiempo. Le da 10 talentos a un administrador, 5 a otro y 1 a otro. Sí. El de los 10 lo multiplica por 20, el de los 5 por 10 y el último tiene miedo y lo esconde. Y cuando le entregan cuentas, pues aplaude que generó, o sea, que lo puso a generar y que verdaderamente le entregó más y le dice, entra a disfrutar de todo esto, ¿no? Y al final reprende al que no produjo nada. O sea, Dios no está peleado con que produzcamos. Al contrario, aplaude que lo hagamos. Pues también para eso nos dio talentos y capacidades para que podamos vivir. Te digo, el problema es cuando nos apegamos a esa riqueza o si hay otra parte en la que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y creo que es un poco de lo que vivimos en la actualidad. Las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Realmente estamos usando a las personas y amando las cosas en general en la sociedad. Buen análisis ese, ¿eh? Entonces, no es mío, por ahí ha de estar el autor. Híjole, nunca lo había oído. No lo recuerdo. Está muy interesante. Es mío. Pero sí, realmente es lo que estamos viviendo en esta sociedad consumista. Estamos amando las cosas y estamos usando a las personas. Entonces, con esta premisa, pues no tenemos por qué sorprendernos de tanta violencia, tanta muerte, tanto que estamos, guerra. Sí, claro. Su madre. Violencia contra las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque las estoy viendo no con una dignidad de persona creada por Dios. Las estoy viendo como una cosa. Y la cosa, pues la puedo desechar, ¿no? Tirar, porque es una cosa. Sí, justo me acuerdo de algo que vi en clase de filosofía muy interesante, que era la razón instrumental, que era reducir todo a un mero instrumento, y era donde se volvía problemático Exactamente. El hecho de cómo estás viendo. Exactamente. 100%, o sea, se ha objetivizado a la persona y ni se diga en el ámbito, por ejemplo, de relaciones pareja hombre-mujer, se ha instrumentalizado 100%. No solo a las mujeres. Digo, ya no me extraña la violencia a las mujeres entendiendo esto, pero pues también el uso de una persona para disfrute nada más, porque no veo tu dignidad humana con esta capacidad de amar, con estos valores, con estas cualidades en sí que tienes como persona, sino que te veo como un mero objeto de mi disfrute. ¿Existe tal cosa como el infierno? Sí. Es un tema muy interesante. Interesantísimo. Sí, es un lugar, pero no físico. No es físico. No es físico. Pero sí es una realidad. Una realidad. ¿Cómo es? ¿Es más de espíritu? ¿Es metafísico? Es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual como tal, como el cielo. Como el cielo y como el purgatorio. ¿Cómo sabemos de la existencia de estos lugares espirituales, por así decirlo, o de plenitud? De hecho, habitan esta dimensión de plenitud que yo te hablaba al inicio, de contemplar esta vida eterna con Dios. Existe en esta misma realidad, pero obviamente no la percibimos. El infierno, te decía que cómo sabemos de la existencia de estos lugares. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha permitido a ciertos místicos contemplar estos lugares. Por eso los tenemos con estas descripciones y también localizados. No es que alguien haya ido como tal, que sepamos científicamente que existen, sino que estos místicos a lo largo de la historia que los han contemplado coinciden con las características que dicen haber visto, tanto del cielo, del infierno, como del purgatorio. O sea, pero
¿qué dicen? O sea, para ver el infierno tienes que morir. ¿Cómo es que lo comunicaron? Estos místicos, te estoy hablando, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska. No sé si has visto el cuadro del Señor de la Misericordia 100%. Que salen 2 rayos. Uh-huh. La vidente de esta imagen es Santa Faustina, una monja polaca, uh-huh. En la que Dios le permitió ver el infierno. O sea, como que trasladarse a ese lugar en una visión. No tan fácilmente. Sí, confirmado que vio el infierno. La iglesia también tiene sus pasitos, sus métodos para comprobar que efectivamente los que dicen ser místicos o a los que se les apareció la Virgen, verdaderamente se les apareció, porque en el mundo miles de personas al día dicen haber visto a la Virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál sí es una verdadera aparición, cuál no? O en este caso, estos místicos, cómo comprobar que verdaderamente tuvieron esta visión que Dios les permite. O sea, no es como que ahorita voy a darme una vuelta a ver cómo está el infierno, uh-huh. ¿no? Sino que es una gracia, un don que Dios les permitió a estos místicos de experimentar y ver estas realidades. ¿Y qué vio Faustina? Santa Faustina ve un lugar de llamas que no se consumen, o sea, que queman, pero no te consumen. O sea, cuando tú quemas algo, pues se va reduciendo a cenizas, ¿no? Uh-huh. En el infierno es este lugar de llamas, pero que no consume. O sea, que te está quemando, pero no consume. Y más que nada es un lugar de sufrimiento porque no está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios. Entonces las almas que están ahí sufren de no tener esta presencia de Dios. Es lo que realmente es el infierno. Y obviamente hay seres espirituales angélicos, pues, que llamamos demonios, que están en ese lugar y que están tramando, así lo dicen diferentes santos, pues que están tramando llevar almas a ese lugar. Uh-huh. Y por lo regular, cuando Dios le ha permitido a estos santos místicos ver este lugar, le dan esa encomienda de salvar almas, de no permitir que almas vayan a ese lugar sin Dios. Wow, no había oído la descripción de Sí, Faustina. varios coinciden, no solo Faustina. Digo, no tengo aquí así como que el dato de quién lo vio. Sí. De Faustina estoy segura, también el purgatorio. En el purgatorio es un lugar de purificación. Anhelan la presencia de Dios, lo logran contemplar, pero muy lejos, como alejado, y están purificando. Pero también están anhelando esa presencia total y plena de Dios. Pero sienten, por ejemplo, en el caso del infierno, está quemando literal, es agonía. Sí. Hace tiempo, esto es algo largo, pero no sé si te lo cuento. Como tú quieras, yo feliz. Encontré una carta en internet que decía: carta del más allá, estoy en el infierno, reza por mí. Y yo dije, achis, ¿esto qué es? Sí, claro. Y la empiezo a ver y veo el imprimatur, es decir, el sello de un obispo que dijo, esto es verdad. Y entonces dije, ya se pasó a estudio, lo que dice esto es cierto. Y pues ahí narra como una chica recibe la carta de su mejor amiga que había muerto, en la que le dice que está en el infierno, y le dice, no ores por mí, porque tus oraciones hacen que más me queme este fuego. Porque ya no puedo hacer nada. O sea, una vez que llegas al infierno, ya llegaste al infierno y nada te va a sacar de ahí. Ya tuviste tu tiempo de elegir. O sea, ni millones de oraciones te sacan de ahí. No, ya no. Ya elegiste una vida sin Dios. A su madre. Pero tú lo eliges. Sí. ¿Ves? O sea, no es Dios que te manda. Tú elegiste no estar con Dios. Y esa fue tu decisión. No estar con Dios en la eternidad. Entonces esta carta cuenta, la chica está contando el lugar en el que está, que es un lugar en el que siente odio y repulsión por todas las personas, por el ser humano, por la Virgen, por todo lo sagrado. Es más, dice, de solo mencionarlo me retuerzo de odio. Me retuerzo de odio.
Y esta chica pues le narra lo que fue su vida y qué es lo que hace que esté en el infierno. Y ella lo cuenta, como que de jovencitas iban a grupo juvenil, dice, pero realmente pues mi intención no era acercarme a Dios, era porque se la pasa padre a uno en el grupo juvenil de la parroquia, la verdad. Conocer chicos, lo que sea, pero mi intención no era para nada estar cerca de Dios. La misa para mí era impensable. Qué flojera, para mí los domingos son para socializar, para estar con mis amigas, reuniones sociales, vestirme a la moda y todo. No iba a malgastar mi tiempo en la Eucaristía. Y ella cuenta el día de su accidente, una gracia le llegó, que dijo, por lo menos hoy ve a misa. Algo le llegó que le dijo, por lo menos hoy ve a misa. Y ella dijo, no, para nada. Yo tengo ya mi compromiso social, me voy a ir a mi compromiso social. Y ese día murió. Ese día murió, tuvo la posibilidad de elegir a Dios y eligió no hacerlo. Y ella narra, en la primera comunión no me interesaba otra cosa más que el vestido. En mi intención no había nada de acercarme a Dios, que es lo que muchas veces ahorita pasa, ¿no? El evento social, pero no es realmente estar o buscar esta bendición de Dios, ¿no? Okay. ¿Pero esos fueron sus pecados? Sí, o sea, realmente, pues digamos, no había porque luego decimos, ¿no? Yo soy bueno, no robo, no mato, ¿qué pecados puedo tener? Exactamente. Pero más bien ella en toda su vida nunca eligió a Dios, nunca eligió estar con Dios, no quería que Dios formara parte de su vida, ella eligió estar lejos de Dios. O sea, no necesariamente tengo que ser mala persona, lo que te decía, ¿no? No necesariamente tengo que ser mala persona, un asesino serial, no. En mi día a día elijo estar o no estar en esta relación con Dios. Entonces, Dios no te manda al infierno. Hostia, está duro eso, Dios no te manda al infierno, tú eliges. Sí, claro. Tú eliges estar cerca de Dios, buscarlo, cuestionarlo incluso. A Dios, Jesús cuestionó a Dios en la cruz. Dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero no se bajó. No se bajó. ¿Leíste la obra de Dante Alighieri? No la leí. Uf. No la leí. Está tremenda, ¿eh? Me puse... A mí me la dejaron en prepa y me acuerdo mucho de la descripción que hacía del infierno. Me eché varios videos para recordarlo y es impresionante lo que describe. Describe 9 niveles. Hay niveles. Del infierno. Digo, eso es un autor, no sé qué... ¿En qué se habrá basado? No sé, exacto, no sé en qué se habrá basado, pero con lo que me decías me pareció muy... Pues cosas muy... Sí, porque también no recibes de castigo más allá de lo que te mereces. Exacto, o sea, por categorías de lo que hiciste. Entonces, claro. Me pareció muy interesante y si te late, podemos relatar un poquito. Sí, claro. Según Dante Alighieri, en su obra, dice que al principio del infierno es un bosque oscuro, muy oscuro con bestias. Es como la entrada, el lobby. Ajá. El lobby del infierno. Así empieza la carta, con un bosque. ¿En serio? Sí. La voy a buscar, madre. No sé. Coincidencia, ¿eh? Sí. A su madre, el Dante Alighieri andaba adelantado. Y estos 9 niveles son como los 9 círculos del infierno, que entre más profundo, evidentemente, más peor la agonía y el castigo. Dice que esto me impresionó, que en la puerta del infierno dice, dejad aquí toda esperanza. O sea, en la puerta para entrar. Y dice que hay un cráter que es el que va dividiendo todos los niveles, un hoyote así profundísimo, entre más profundos son los niveles, que dice que se formó de la vez que Lucifer cayó desde el cielo cuando traicionó como ángel. La antesala del infierno la describe como un lugar lleno de avispas que te están acechando y gusanos comiéndote la carne. Desde ahí dije, si esto es la antesala del infierno, qué horror. Ya no me gustó. Y el juez, le puso nombre, se llamaba Minos. Es el juez infernal que decide, de acuerdo a lo que hiciste, a qué nivel te vas.
y que cuando te da tu sentencia, la sentencia es te agarra y el número de vueltas que te dé con su cola es el nivel al que vas. Entonces, si te dan 9 vueltas, te vas al último nivel, que es el 9. Si te da una, el 1. Y el primer círculo son las almas no bautizadas. Ok. Y los paganos virtuosos. Y esto me sacó, o sea, me voló la cabeza que decía que ahí estaba Platón y el buen Homero. Homero estaba ahí, o sea, paganos virtuosos. Eso, qué locura. Dice que no hay sufrimiento, pero sí mucha desesperanza en el primer nivel, en el primer círculo. Después, el segundo, ahí van los lujuriosos. Y que su castigo es un lugar con muchísimo viento y los torbellinos los incomodan y los están molestando. Que ahí podría estar Cleopatra y París. No sé quién sea París, pero... Es el hermano de Héctor, de la Ilíada. Ah. Que se robó a la de... No es la de Troya, es la otra. Es que soy malísima para las películas. Yo también. ¿Es algo de Hércules? No. Estoy fuera, no sé. De la de Troya. Ajá. Que se roba a la... ¿De dónde vienen los barquitos? No tengo ni idea, yo tampoco. Pero bueno, es alguien ahí importante, París, me imagino. Tercer círculo, los que abusaron de la gula. Ay. Y dice que su castigo es lluvia sucia y helada. Ajá. Que es eterna, o sea, que no cesa. Pues va como en torno a los 7 pecados capitales, entonces. Tiene sentido. Ajá, y hay un perro con 3 cabezas en el tercer círculo. En el cuarto están los ávaros y los tacaños, y me pareció muy interesante porque su condena era empujar eternamente una bola llena de monedas, pero nunca acababan porque mientras uno, que era el avaro, las desperdiciaba y las sacaba, el otro las metía. Entonces era como un eterno... pues no acaba. Ajá. Y nada más ahí viéndolo sin gastárselo. Exactamente, pues están en el infierno. Quinto círculo, los furiosos y los rencorosos, que su castigo es una cascada de sangre hirviendo y pues ahí están hundidos. Después del quinto círculo narra Dante que hay una puerta que separa los pecados. Todos los círculos que dije arriba eran como los pecados sin intención, lo describía, y los de abajo los que vienen los intencionados. Es que, bueno, está padre la fantasía. La descripción, pero por ejemplo, para que haya pecado, tiene que haber intención. Consentimiento, ¿verdad? Sí. Sí, porque... Pero está interesante. Está interesante. Sí. Sexto círculo, los que no creen en Dios y también los herejes, o sea, los que fueron más allá y es ofender a Dios, ¿no? La herejía. No, eso es blasfemia. Ajá, eso es blasfemia. No, la herejía es decir algo que no es verdad de algo de la fe. O sea, por ejemplo, que Jesús no es Dios. Eso es una herejía. Que María no es madre de Dios. Ya. Algo que niega la fe y que dice como lo opuesto o equivocado. Ok, esa es la herejía. Ahí su castigo es un cementerio de fuego y están ardiendo en llamas eternamente. Séptimo círculo, crímenes violentos, suicidas y blasfemos. Y cada uno tiene su castigo. Para los crímenes violentos hay unos minotauros que te disparan con flechas. Para los suicidas se vuelven árboles retorcidos estas personas. Dice que sienten mucho dolor. Y los blasfemos, un desierto de arena caliente. O sea, horrible, me imagino. Octavo círculo, y ya casi acabamos, están los seductores, /libertinos y aduladores. Que tengo de adulador, es como estar diciendo cosas buenas, aunque no sean ciertas. Ajá, pues podría ser hipócrita. Sí. O sea, a lo mejor voy a obtener un beneficio y por eso te adulo. Y yo no lo veía tan grave, pero vaya castigo que les pusieron, ¿eh? Y también practicantes de la simonía en este círculo, que eso lo investigué y la simonía está interesante. Ajá. Sí, si no me equivoco es... o lo estoy confundiendo. La venta de favores. Ajá, la simonía es te doy un cargo eclesial a cambio de unas tierritas que me vas a dar. Exactamente, que sucedió, ¿no? Sí. En la iglesia. Edad media, muchísimo. Y también como entradas al cielo, ¿no? Si tú me das cierto dinero. Las indulgencias se vendían. Las indulgencias. Se vendían. Una indulgencia es... Cuando se estaba construyendo la Plaza San Pedro, una indulgencia es evitas purgatorio.
O sea, cuando nosotros pecamos, la confesión nos limpia de pecados, pero queda una pena, una manchita, por así decirlo, en el alma, y eso se purifica en el purgatorio. La indulgencia es limpiarte completamente si es plenaria. O sea, si acabo de ganar una indulgencia plenaria, me muero, voy al cielo. O poco tiempo en el purgatorio. Y pues si es parcial, una partecita de mis pecados se van limpiando. O sea, no solo hay que confesarlos y que no sean perdonados, sino también hay que limpiarlos. Purificar la pena que por ahí quedó. Muy bien. Ya casi acabamos. Los seductores eran perseguidos por demonios con cuernos. Los aduladores eran hundidos en estiércol, que está horrible. Y los practicantes de la simonía de estos favores eclesiásticos eran enterrados boca abajo y los quemaban con velas. Y ahí había muchos más en ese círculo. Sí. Por último, el 9º nivel, el círculo del infierno, que es me imagino, el peor. Están los traidores a la familia, a la patria, ofensa a la hospitalidad y la traición a sus amos. No sé exactamente a qué se refiere, pero dice que su castigo es un lago de lamentaciones, un lago de agua heladísima y que hasta sus lágrimas se congelan. Entonces no se oye un buen ambiente. Y dice que en este círculo vive Lucifer, y esto me voló la cabeza. Y Lucifer está devorando a los 3 mayores traidores de la historia, que son Judas, Bruto y Casio. Los últimos 2 no tengo ni idea quiénes sean, pero no sé qué hayan hecho para merecer. Sí, pues esta es una obra literaria interesante. Sí, ¿no? Está muy, muy interesante. Pero sí, efectivamente sí hay niveles. También en el purgatorio hay niveles. Y no en esta carta también lo dice, no recibes más castigo del que mereces. Del que mereces. O sea, hay justicia. Sí, es una obra literaria interesante. Yo me acuerdo de haberla leído. No entendía muchas cosas, pero estaba muy... como que te hacía tener las imágenes en tu cabeza. Sí. Pues a veces estos textos se pueden llegar a usar como para, en algún tiempo se pudieron usar para evangelizar, pero no todo lo que muestran es realmente cierto. Por ejemplo, el limbo ya es algo que ya no existe en la doctrina católica, que era en el lugar en el que se creía que iban los no bautizados, los niños que se morían sin ser bautizados. Entonces, esta doctrina, por ejemplo, ya desde hace siglísimos, que está fuera de la doctrina católica, y que muchos por ahí todavía, se murió un niño, se convierte en angelito. Y tampoco. Tampoco. Tú naciste con una esencia humana, naturaleza humana, y mueres con esa misma naturaleza. Y estás en la eternidad con esa misma naturaleza. No nos convertimos en angelitos. Y es muy común este tipo de resignaciones piadosas que a veces le damos a una persona o que a nosotros mismos ya es una estrella en el cielo. Y muy romántico, pero no es así. Sí, claro. ¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer, Marisela? Apostasía. ¿Qué es? Negar tu fe. Negar tu fe. Negar tu fe. O sea... Negar tu fe. Negar al Espíritu Santo. Negar al Espíritu Santo. Dice, todo será perdonado menos el pecado contra el Espíritu. Ok. Y también estos prácticamente. Pero también es un pecado muy grave el aborto. ¿Cómo es negarlo de tu fe? Negar tu fe. Que de pronto soy bautizada en esta fe. Y la niego, digo, esto no es Dios no existe. Es como pues sí, negar tu identidad, negar tu fe, renegar incluso de haber recibido el bautismo o de estar en esta fe en la iglesia. Esto es la apostasía. Y apostasía cuenta el yo verme amenazado por mi fe, como en la guerra cristiana, y decir... Ya. No soy católico, pero en realidad sí lo soy. Es realmente, te digo, la intención. Para que haya pegado es la intención con la que dice las cosas. Por ejemplo, el demonio fue apóstata. Negó este reconocimiento de Dios
Y por eso fue expulsado. Y bueno, su pecado también, es que por lo regular un pecado te lleva a otro, no vas solito, así como que aislado. Él fue soberbio, ¿no? Quiso ocupar el lugar de Dios. Y entonces fue apóstata de esta contemplación que daba Dios. Ok. Yo había oído que de los peores pecados también es el suicidio. Porque decían que era la desesperanza o creer que Dios ya no pudo hacer algo más por ti, algo así. Lo que es contra la vida realmente. O sea, la vida es sagrada porque es creación de Dios, pero es vida con una dignidad humana y muchas veces de hijo. Si es bautizada, de hijo de Dios, porque el bautismo te pone este sello para la eternidad, que eres hijo de Dios. No es un sacramento nada más de aquí. Es eterno este sello. Y de hecho, hablando del demonio, es a los que más busca hacer caer, a los bautizados, a los que tienen este sello, porque es como restregarle en la cara a Dios: mira, era tu hijo y ahora está en mi poder, ¿no? Entonces realmente ese es como el objetivo del demonio. Y muy interesante que a veces creemos que esta es una lucha, sí, espiritual, pero sobre todo el demonio nos daña en el cuerpo, en la vida, ¿no? Porque no puede dañar nuestro espíritu. El espíritu le pertenece a Dios. Y no sé si has escuchado esto de le vendió el alma al diablo, ¿no? Sí, sí. Pues ahí ya es una acción deliberada de la persona de entregarle el alma incluso al diablo al cambio de, ¿no? Pero el alma le pertenece a Dios y no la puede dañar. Entonces, como no puede dañar directamente el alma, daña tu cuerpo. Por eso, pues el suicidio, todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad mal direccionada, pues daña final. Estos daños que son en el cuerpo manchan indirectamente el alma. Es como, no sé cómo decirlo, una intención bidireccional, por así decirlo, los pecados capitales. Gula, avaricia, no sé qué, todo esto que daña el cuerpo es indirecto para dañar el alma, porque directamente el demonio no puede dañar atacar el alma. ¿Y es posible venderle el alma al diablo? ¿O es un mero mito? Yo creo que sí se puede, pero pues lo pagas. Lo pagas. O sea, porque el demonio también tiene poder. Volvemos a lo mismo. Dios no te quita lo que ya te dio. Y los poderes que le dio, no se los quita. ¿Qué son? ¿Qué le dio de poder a Lucifer? Era el más bello de los ángeles y tenía sus poderes. De hecho, estaba dentro de los arcángeles. El grado más de los grados más altos angelicales. Entonces, pues no le quita eso, no le quita ese poder. Pues por eso ahí anda. Siempre cuando decían esto de venderle el alma al diablo, siempre desde niño hay una leyenda aquí en Querétaro que es la de Don Bartolo, si no mal recuerdo, que es que le vende el alma al diablo, y siempre de niño me pregunté cómo sería ese trámite. ¿Es una especie de invocación? ¿Lo puedes llegar a ver? ¿Al demonio sí se le puede llegar a ver o físicamente? Es un ser espiritual. Por eso las posesiones busca materializarse poseyendo objetos, cosas, personas. Casas, ¿no? Porque es un ser espiritual. Entonces, por eso cuando posee a alguien, pues sí hace voces horribles, tienen una fuerza desmedida porque tiene esta posesión espiritual. Pero aún así, en una posesión corporal, o sea, una persona que está poseída, una cosa que está poseída, bueno, en el caso de la persona, su alma está resguardada. No, el alma es de Dios. Aún en una posesión. Ok. O sea, no puedes ver él es el demonio. No lo vas a ver. Y de hecho, hay ingenuos nosotros que creemos que es feo. ¿No es feo el demonio? No, es luz bella. Era el más precioso. Por eso, como decimos, se le subió y quiso esconder. ¿Pero aún caído es bello? No, pero es que esto de la fealdad del demonio es mentira. Es el padre de la mentira. Y piénsalo. Y todo lo que te presenta te confunde y te lo presenta como atractivo, bueno y bello. Pues, imagínate, ¿qué te diré? Pues una chica 90, 60, 90, pues ¿te le vas a resistir? Así, y aparte que te propone
¿te resulta atractivo? Claro que sí. Uh-huh. Entonces, esta es, te va a buscar engañar para hacerte caer. Y la primera mentira que nos trae es que no existe. Hacer creer que no existe. Y que no existe el infierno. Esa es la primera gran mentira. O sea, el demonio prefiere que creamos que él no existe. Sí, porque es lo que te digo. O sea, no se te va a presentar como algo feo, repulsivo. Pues no caes. Entonces, ¿por qué en las posesiones se presenta de la peor manera posible? Porque ahí está buscando dañar a la persona poseída. La persona poseída, por lo regular, se está lacerando, se está haciendo daño. Porque busca que muera bajo su posesión. Pero aún así, el alma le pertenece a Dios. ¿No hay manera de que la tome? Solo que tú se la entregues. O sea, y aún en una posesión no es tan fácil. Una posesión no es como que, ay, casual, iba pasando y no, porque también tenemos, para empezar, el sello del bautismo, los que somos bautizados, creyentes, todo, pues frecuentamos de alguna forma la oración, la Eucaristía, tenemos esas protecciones, o sea, y es más fuerte obviamente el poder de Dios. Entonces eso nos blinda, por así decirlo. No nos exime, pero sí nos blinda. Una persona que es poseída es porque se acercó a temas de esto. O sea, ¿no hay una posesión por accidente? No, por lo regular en las posesiones hay que se abre una ventana previa. ¿Cómo es? Que jugó la ouija, fue con un santero, esoterismo, este tipo de magias, amarres, no sé, este tipo de oscurantismo que por así decirlo de alguna manera estás quitando la barrera que tienes de la gracia, de los sacramentos, de todo, y estás abriendo como una puerta a estas cosas porque sí, a lo mejor sí te resuelve el problema por el que estás buscando solución, pero te lo va a cobrar. Sí, porque no deja de ser magia, ¿no? Sí, no magia deja de negra, ser, pero magia. No deja de ser un engaño procedente de. O sea, yo tengo esta necesidad y en vez de recurrir a Dios, pues estoy recurriendo al enemigo. Uh-huh. Y estoy poniendo mi fe no en Dios, sino en otra cosa que no es Dios. A su madre. Yo no sabía que el demonio prefería no ser conocido, ¿eh? Sí. O sea, es muy, muy como de bajo perfil. Porque piénsalo, si no existe... ¿A qué le tienes miedo? Exactamente. ¿A qué le tienes miedo? Y digo, tampoco está bien que, ay, no lo hago porque qué miedo, ¿no? Me voy a ir al infierno. Más bien volvemos al ejemplo que yo te daba. O sea, hay que preferir a Dios por lo que Él es y tampoco por lo que no nos pueda dar, sino por quién es. Hay una frase de un santo, San Francisco Javier, que me gusta mucho, que dice, no te amo, Señor, por miedo al infierno que puedas llevarme, que pueda condenarme. Te amo por quien tú eres, mi Dios y Señor. Es una confesión de fe preciosa. Pero no te temo porque seas Dios y yo pueda ir al infierno, ni te busco porque me puedas dar alguna gracia en especial, bien, lo que sea que busques o la solución al perdón. La idea es ir purificando nuestras intenciones y amar a Dios porque es Dios. Porque Él es el amor, porque Él es la verdad, porque Él es. ¿Dios es perfecto? Es perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Perfecto en cuanto a todos sus atributos, porque en Dios son atributos, no son cualidades, son atributos. Lo que decíamos, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Él todo lo sabe, todo lo hace perfecto. Lo que te decía, el cuerpo humano es perfecto, la naturaleza, cómo funciona todo es perfecto. No necesita nada más Dios. Es Dios y Él es. De hecho, hay una traducción muy bonita que es el yo soy en la Biblia. Sí. Que los judíos no lo pronuncian el nombre de Dios. Es hasta como impronunciable en hebreo, Yahvé. No tiene vocales en sí el nombre de Dios en la Biblia. Se le agregaron después en el sistema vocálico, pero del hebreo, porque el hebreo es sin vocales, pero era impronunciable el nombre de Dios.
Impronunciable nombre de Dios para el judío, para el hebreo. Ya ahora, digamos, occidentalizado, pues Dios. Yahvé. Ah, ok. Dios. ¿Y por qué nos crea Dios? Por amor. Por amor. Él no necesita nada, Él es Dios. Ya es Dios. Exacto, es lo que no entiendo. No necesita nada, no nos necesita a nosotros, evidentemente. ¿Por qué carajos nos querría crear? O sea, si no necesita nada más y no nos necesita a nosotros, o sea, ¿por qué tiene sentido que nos haya creado? Porque te digo que nos crea como Él. O sea, Dios, que es amor, vive en amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde la eternidad, esta Trinidad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y este amor entre ellos se desborda, o sea, es superior, es el amor de Dios, imagínate. Entonces, en este amor desbordado crea las criaturas, la naturaleza y al ser humano. No por una necesidad. No tenía necesidad de ser amado porque en ellos ya había amor. Pero sin embargo sí se desborda de amor y crea. Es muy similar al amor conyugal, el amor entre lo que es Dios, porque es creacional también. O sea, el amor de los padres pues existe. Pero no sé decir si se hace más grande cuando tienen un hijo, pero sí es desbordado ese amor al procrear, ¿no? Y esta entrega de hombre y mujer se ve mucho también en la imagen bíblica. Somos imagen de Dios en esta unión hombre-mujer y es de lo más sublime. Y por eso también el demonio busca desvirtuar esta unión tan preciosa que la hace tan banal ahora en la actualidad, pero precisamente por esto, porque esta unión es tan sagrada que es esta imagen de Dios. Ya es lo que se le podría asimilar a un amor desbordado como el de la creación. Exactamente. Ya. Y está mucho esta imagen en la Biblia del Dios en la unión hombre-mujer, en el Cantar de los Cantares y todo. En el Nuevo Testamento, Jesús, esposo de la iglesia, en este amor de entrega. La amó tanto que se entregó por ella, amó tanto a la iglesia que se entregó por ella para santificarla, dice el texto bíblico. Entonces, en el amor esponsal, en esta unión hombre y mujer, es como se refleja la imagen perfecta de Dios, porque dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Crea a Adán, pero lo ve incompleto. Entonces, de su costilla, su complemento, crea a la mujer. Okay. Uh-huh. Entonces, viene aquí esta complementariedad, que es, ahora sí, en esa unión, imagen perfecta de Dios. Está difícil de digerir, pero tiene sentido, ¿eh? Sí, pero es por eso crea Dios al hombre, porque es amor. Es amor y se desborda. Imagínate este amor tan grande, tan perfecto, tan pleno, tan de entrega, tan... O sea, sí se escapa al entendimiento humano, porque a final de cuentas, en una relación hombre-mujer, allá la viste. Hay algo, ¿no? Que de alguna manera imperfecto reclamamos, pero acá no. Es perfecta comunión, es perfecto amor, es perfecta entrega, donación entre las tres personas. Y el texto bíblico dice, hagamos. O sea, están los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Lo dice en plural. No dice yo, Dios. Hagamos. Como colaborar, participar. Sí, porque es comunión de voluntades. La Trinidad es comunión de voluntades. ¿Están de acuerdo? No, el Espíritu Santo dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Sí. Es una voluntad perfecta. Voluntad perfecta. Está muy interesante, Marisela. Si te late con eso, podemos cerrar. Sin antes, ¿qué quieres decir? ¿Algún tema que quieras tocar? ¿Algo que quieras decir? Lo que tú gustes. Pues bueno, como cerrando lo que platicábamos, pues que nos cuestionemos. Tampoco hay que creer, no hay que ser también católicos por tradición. Hay que ir también buscando como nuestro propio camino o la profesión de fe que tú tengas. Pero siempre cuestionarse, ¿no? Ir a lo profundo, a la verdad, buscar la verdad, porque a final de cuentas la verdad es Dios y dice la Biblia, la verdad nos hace libres. Qué bonito. Qué bonito cierre. Muchas gracias a ustedes por oír, por verlo, por escucharlo.
Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten ahí algo. Y recuerden que esto es que para las personas que no crean, lo pueden ver con apertura como algo interesante, informativo. Se puede, ¿no? Claro. Y tener esa apertura siempre a algo diferente, algo nuevo, a por qué no. Sí, para enriquecer Pues un punto de vista. Hasta la cultura. Sí, exactamente. General. Sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Les mando un abrazote. Muchas gracias, Marisela, por estar aquí. Qué plática, gracias. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Me mandaron algunas también, Ok, muy bien. Entonces hubo buena colaboración, me gustó. Perfecto. Y ahí también hay muchas dudas. A ver si luego armamos y te late una parte 2. Sí, claro que sí. No, pues estaría bueno. Está muy interesante. Sí, Pongan sus preguntas aquí abajo y para la parte 2 las respondemos, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Marisela. Gracias. Gracias. La disfruté mucho. Igualmente. Que estén muy bien. Bye. Bye. Qué chulada, ¿eh? 1:42. Órale, estuvo bueno. Y nos pudimos haber seguido, ¿eh? Sí. Pues ahí tú